¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno. Es día lunes, 8 de la noche, día de plan de vuelo. Este programa que tenemos en la comunidad cristiana Masada Adulam, con la intención de poder discipular, poder darte las verdades incluidas en la Biblia de una forma amena, de una forma ágil, práctica. En este programa de los lunes vemos enseñanza básica para que pues tus pasos se reafirmen. Si ya conoces de la Biblia, lo repases. Siempre es bueno estar recurriendo a las bases, así es que qué bueno que ya estás con nosotros, qué bueno que ya estás en línea. Te doy a propósito los medios de comunicación. Estamos en Twitter en @MasadaAdulam, Masada con doble S, sin espacios, Masada Adulam, todo con minúscula. En facebook.com/masada.adulam. Tenemos una cuenta en WhatsApp al 55 83 88 20 35. Puedes llamarnos también a través de línea directa al 55 76 90 95 89. O si lo tuyo es ahí las letras, eres el Shakespeare de la casa, eres la Sor Juana Inés de la Cruz, yo qué sé. Tenemos un correo para ti, Masada Adulam, ya sabes, doble S, sin espacios, masadaAdulam@gmail.com. Y desde luego nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R, Chapa, todo con letras mayúsculas. Ahí puedes dejarnos tus comentarios. Y por cierto, soy el pastor Israel Chapa. Hoy me dejaron solito. Pero no te preocupes, estamos el Señor y yo, y ya con eso somos mayoría. Así es que prepárate, porque hoy vamos a hablar de cómo ser victoriosos en Cristo Jesús. Prepárate. Bueno, ¿ya estás listo? Yo espero que sí, porque ahorita le vamos a dar duro al asunto, le vamos a dar puntual al asunto. Ahora, la lección se llama victorioso. ¿Qué onda con esto? Porque de repente hay un concepto de victoria muy equivocado. Cuando nosotros, a través de la enseñanza que damos en la congregación, a todas las personas que están aprendiendo de Dios, hablamos de victoria, no estamos hablando necesariamente de éxito económico, no estamos hablando necesariamente de una familia muy abundante, muy, pues bueno, ahí que sean como 100 miembros de familia. No estamos hablando nada más de eso, aunque también va incluido, sino vamos a estar hablando del sentido que tiene que puedas, a través de la Biblia, a través del conocimiento que Dios nos está otorgando, poder vencer en cualquier área de la vida y sobre todo en tu vida espiritual. Porque de eso se trata, porque no se trata de darte ahí un seminario, ¿verdad? Una enseñanza nada más para decirte, no, estas son las 10 claves que si tú sigues tendrás éxito financiero y serás una persona súper poderosa. No se trata de eso, se trata de entender que sigue habiendo una lucha con el pecado, con 3 enemigos específicos que ahorita vamos a abordar la enseñanza. Recuerda que nuestro discipulado lo comenzamos con 3 preguntas que normalmente contestamos falso o verdadero, y ya de ahí vamos desprendiendo la enseñanza. Así es que ahí te va, victorioso. Primer pregunta: si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? ¿Tú qué crees? Sí, tienes razón, eres muy inteligente. Falso. Segunda pregunta: si pecamos y lo confesamos a Dios, ¿Él nos perdonará? ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Verdadero! Tercer pregunta: ¿tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Verdadero, desde luego. Fíjate que para que entendamos todo lo que vamos a hablar ahorita, tenemos que entender que todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades
en esta cita del apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe a la iglesia de Corinto, en la primera carta que escribe a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: Dios no nos ha tomado, o no nos ha puesto, o no nos está probando para ser tentados. Más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes dará junto con ello, con la tentación, a eso se refiere, la salida para que podamos aguantar. Así es que entonces, entendiendo esto, es normal ser tentado, ¿sí? Porque ser tentado propiamente no es pecado. Ser tentado, pues hasta dice la Biblia que el mismo Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, pues fue tentado en todo, en todo. Número 2, entendemos que Dios pone límite a las tentaciones, es decir, que las podemos resistir. Y número 3, ante cada tentación Dios siempre nos da una salida. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, porque, imagínate, sería una aberración decir eso. Bueno, pues si Dios no es quien te tienta, sino solo permite que puedas ejercitar tu fe, ¿quién es nuestro enemigo o quién es, si es que es más de uno? Según la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. Fíjate, está muy dura, así es que ponte casco si es tu caso. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow. Wow, tengo una alarma por ahí. ¿Qué está pasando? Wow. Mientras no sea la alarma antipecado, porque alguien no deseado pasó cerca de mi casa. O me está avisando que es una alarma de proximidad. Ya están llegando los ausentes. Bueno, entonces, regresando a nuestra enseñanza, Santiago 4:4 nos dice que el primer enemigo que tenemos es el mundo, pero entendamos esto, la palabra griega y escrita es cosmos, y no se refiere nada más al sentido del orden del universo o de lo tangible del mundo, o sea, porque ¿cómo va a ser mi enemigo la montaña, el río, el árbol? Pues si hasta Bob Ross pintaba un árbol feliz, una piedra alegre, no puede ser, ¿verdad? Cuando la Biblia, cuando Santiago, el apóstol, se refiere al mundo, se está refiriendo al sentido de la creación. Dice, ¿verdad?, que cuando uno tiene filia, tiene amistad, le tiene mucho cariño a las cosas creadas, a las posesiones, para que me entiendas, a todo aquello que me ofrece materialmente la vida, pues ya tengo ahí un problema, ¿verdad? Gálatas 5, versos 16 y 17 también me dice que tengo un segundo enemigo, que en este caso el apóstol Pablo, déjame lo busco rápido, esa cita no la tenía lista, pero aquí rápido lo buscamos. Gálatas 5, 16 dice, fíjate, esta también está buena, el 16 y el 17 dice de esta manera: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagan lo que les da la gana. ¡Wow! Entonces, segundo enemigo, la carne. La palabra griega escrita ahí es sarx, que es más bien como un sentido de lo externo, ¿sí? Porque ¿qué daño me puede hacer un ribeye, un tibón, un steak, una carne molida, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere al sentido de todo lo externo y codiciable que puedo tener. Y voy a ser más claro, a los deseos
ilícitos, porque hay deseos lícitos. Tengo hambre, como, tengo sueño, duermo, quiero ir al baño, voy. Esos son deseos lícitos. Pero hay deseos que se salen del orden, que están desmesurados. A eso se refiere como la carne. También Primera de Pedro 5:8 nos da el tercer enemigo, que es, aquí lo tengo, dice primera carta de Pedro 5:8, sean templados, velen, porque su enemigo el diablo, el cual parece un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarse. Wow, entonces se revela el tercer enemigo, que es el diablo, o del griego diabolos, que significa acusador, que significa calumniador. Ya está muy claro: el mundo, la carne, el diablo. ¿Cómo debemos de responder a cada enemigo? Al mundo nos dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, verso 2, lo siguiente: no se conformen, o no tomen la forma, para que lo entiendas, de este tiempo, mas sean transformados por la renovación de su entendimiento, de su alma, para que experimenten cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta. Fíjate que ahí en esta cita, quiero que pongas atención a una palabra, renovación, una frase, renovación de nuestro entendimiento. Por entendimiento está escrita la palabra griega nous, que significa intelecto, mente, pensamiento, voluntad, alma. Es decir, en el alma se mueven todas estas cosas: intelecto, mente, pensamiento, voluntad, lógica, etc. Hay que estar renovando constantemente de acuerdo conforme la palabra de Dios nos va moldeando para no ser esclavos del mundo. También nos dice en su carta a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, capítulo 5, verso 16, lo siguiente: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, nos pide andar como personas espirituales, o como está escrito en el espíritu. Del griego peripateo, suena raro, pero sí es en griego, peripateo, que significa andar todo el camino, no nada más un tramo, todo el camino. Es también en un sentido vivir de esta manera, vivir espiritualmente, pero también significa ser compañero o partidario de. Es decir, Pablo nos dice: hey, sean compañeros del Espíritu Santo, sean partidarios del Espíritu Santo, vivan como Él los insta a vivir, pero todo el camino, nada más que ratitos sí y ratitos no. ¿Y cómo resistir al diablo? Bueno, la respuesta la tenemos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7, que dice: estén pues sujetos a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. Cuando se refiere a estar sujetos a Dios, la palabra clave ahí es hupotazo. No, ya le di un acento mal, ya hablé mal en griego, ya dije otra cosa. Bueno, hupotazo, ahí está, hupotazo, que quiere decir subordinado, que quiere decir obediente. Mientras tú seas obediente a Dios, estés sujeto, subordinado a Dios, el diablo se tiene que ir. ¿Hay victoria? Claro que hay victoria en la vida espiritual. La vida va cambiando, la vida va tomando nuevas formas. La vida de aquellos que de repente, como mi caso, tal vez tu caso, hacíamos lo que no convenía, lo que no era espiritual, andábamos haciendo pues lo que toda la gente hacía y nos escudábamos diciendo: pues todos lo hacen, ¿yo por qué no? Bueno, quiero decirte que hay victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 4: hijitos, ustedes son de Dios y habéis vencido, porque Él, se refiere a Dios. Wow, sonó un trueno, ahí está el Señor hablando. Yo no sé si está lloviendo por donde tú vives, pero aquí está lloviendo y allá está tormenta eléctrica. Wow, qué maravilloso y prodigioso es Dios. Pero regreso a lo que te decía. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios
y han vencido porque Dios está en ustedes y Él es mayor que el que está sobre el mundo en el sentido de opresión, es decir, el diablo, ¿verdad? Nos está diciendo en pocas palabras que Dios es mayor que el diablo. ¿Quién vive en el creyente? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Pablo lo dice así: ¿ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues dentro de mí, una vez que yo acepto a Jesús, que le invito a venir a mi vida, a caminar conmigo, mi cuerpo se vuelve habitación del Espíritu Santo. Él vive en las personas que le creen, que alaban a Dios, que se ocupan de acercarse a Él. Él entonces nos da la victoria. ¿Cómo? La primera carta a los Corintios, no nos hemos movido de ahí, pero ahora brincamos al capítulo 15, verso 57, dice: mas a Dios damos gracias porque Él ya nos dio la victoria por el Señor nuestro, que es Jesús. El Padre, Dios, nos da la victoria a través de Jesús. Por eso es tan importante que reconozcas el señorío, que reconozcas el sacrificio, que le invites a venir a tu vida. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, debemos de hacer una serie de cosas que no son complicadas si tú comienzas a practicarlas. Dice el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que leer por tanto la Biblia, irla atesorando en nuestro interior, en nuestro corazón, y eso nos va a ayudar a vencer la tentación, a vencer las circunstancias de caer. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues muy claro, tenemos que orar, tenemos que velar, no en el sentido de estar nada más ahí, pues no durmiendo, sino se refiere que a estar vigilantes de cada acción que tenemos, de cada acto que hacemos. Proverbios 4, 14 y 15 dice: no entren por la vereda de los impíos, ni vayan por el camino de los malos. Es decir, hay que apartarnos de las prácticas de las personas que no honran a Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice: huye también de los deseos juveniles, sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de limpio corazón. Hay que huir de los deseos propios de alguien que es inmaduro. Por eso dice deseos juveniles, porque todavía los jóvenes pues no tienen definida su perspectiva de una vida realista. Son más deseosos de todo, codiciadores de todo, todavía no están bien centrados. Por eso cuando dice que hay que huir de los deseos juveniles, se está refiriendo a los deseos propios de alguien que es inmaduro, porque increíblemente yo conozco gente de 50 y 60 años que se comportan como viles chamacos. Sí, tío, no es cierto, no se cree. Ay, perdón, ya me equivoqué. ¿Qué onda? ¿Qué hago, pastor? Siento que se me quema el corazón de tan mal que me he portado. No te preocupes. Según la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8, nos dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Ay, esa también la tengo revuelta. Espérenme, no se preocupen. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Es decir, no hay creyentes que nunca pequen. Todos en algún momento nos vamos a equivocar. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque te ama, pues tristemente no va a escuchar tus súplicas hasta que no confieses tu pecado. Entonces, si seguimos leyendo el verso 9, primera de Juan, pero ahora el verso 9, capítulo 1, verso 9, dice literalmente que hay que confesar el pecado.
Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Es decir, ya estoy consciente de que me equivoqué. ¿Cómo debo de confesar? No solamente es decir pequé. La verdadera confesión requiere de varias cosas. Requiere de ser sincero, de estar arrepentido, es decir, de desear no volver a cometer ese pecado. Es también una parte integral ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Él ya lo sabe, pero quiere ver tu honestidad. Requiere hacerlo pronto. Apenas te des cuenta que fallaste, debes de confesarlo. De lo contrario, estás expuesto a venir cayendo más y más, como en bola de nieve se viene haciendo más grande. Debes de hacerlo con humildad para pedir perdón a aquellas personas que se vieron afectadas tal vez por tu error, por tu pecado. Y debes de aceptar el perdón. No debemos de seguir recriminándonos por pecado que ya confesé. Si Dios me ha perdonado, debo de aceptar su perdón y darle gracias a Dios por haberlo hecho. Según este versículo de la primera carta de Juan capítulo 1, verso 9, hay dos cosas que ocurren cuando yo confieso mi pecado. Número 1, Él me perdona, y número 2, Él me limpia de todo pecado. Quiero nada más resaltar algo. ¿A quién se debe de confesar el pecado? El Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces, es a Dios al que hay que confesar el pecado. Pero tristemente hay casos en que eso no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo de buscarla y pedirle perdón. El apóstol Juan, y con esto termino, dice: ¿cómo puedo estar bien con Dios, a quien no veo, si estoy mal con mi prójimo, a quien sí veo? ¿Cuál entonces es la clave para tener una vida victoriosa, una vida que vaya de ahora en más, de mejor en mejor, que la gente me empiece a identificar como alguien que verdaderamente vale la pena, como alguien que se redimió, como alguien que está cambiando, como alguien que es productivo, que es de bendición, que todo el mundo se alegra de verle, porque siempre hay palabras agradables, siempre hay actitudes agradables, porque está tratando de reflejar su vida espiritual, su vida de victoria, su vida a través de vencer la tentación y el pecado? Wow, espero hayas oído eso. Se vio impresionante ese rayo y ese trueno. Pues desde luego la victoria está para aquellos que vencen al mundo, que vencen la carne, que vencen al diablo, siempre teniendo una actitud espiritual, siempre corrigiendo cuando se equivocan, siempre buscando estar en medida de lo posible bien con Dios. Yo espero que te haya quedado claro, yo espero que haya sido de bendición, porque el Señor está esperando llevarte de gloria en gloria y de poder en poder. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder estar esta noche contigo. Dios te bendiga. Shalom.